Sí. Buenos días. Buenos días. ¿No hay lugar? Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el módulo 12, que se llama Mi vida en otra lengua, que es una parte de inglés. Entonces, si hay alguien aquí que ya lleva tiempo, a lo mejor ya llevó la primera parte de inglés. Y si no, pues esto va a ser lo primero que vean de inglés. Entonces vamos a comenzar con lo primerito que viene en su libro, que vienen las WH preguntas. Y básicamente se llaman WH preguntas o WH palabras porque en inglés da la casualidad de que todas esas palabras clave que utilizamos para hacer preguntas, que en español serían cuál, dónde, quién, por qué, inician con WH. Ajá. Entonces traigo una pequeña tablita donde podemos ver todas esas palabras clave que sirven para hacer preguntas. Viene como tal su traducción, en qué caso se utilizaría y un ejemplo muy sencillo. Entonces, salud. De nada. Entonces tenemos ahí en nuestra primera columna cada una de las palabras, que es what, when, where, who, which y why. Que básicamente qué, cuándo, dónde, quién, cuál, por qué. Entonces, cuando nosotros queremos preguntar por la información sobre algo o reafirmar algo, vamos a utilizar el what. Siempre que quieran conocer la información sobre algo, va el what. Y bien importante, siempre que hacemos una pregunta, la primera palabra que nosotros tenemos que colocar en la pregunta es esta palabra clave. Luego tenemos cuándo, que es when, que nos sirve para preguntar sobre tiempo. Where, que es dónde, para preguntar sobre lugares. Who, que es quién, para preguntar sobre sujetos. Which, que es cuál, se utiliza en las situaciones donde tenemos que elegir entre dos o más. O sea, esas preguntas donde te dicen, ¿cuál es tu comida favorita? Y entonces tú tienes que elegir entre dos o más, ¿cuál es tu favorita? Tenemos el why, que es para preguntar por la razón de algo. Entonces tengo el ejemplo de what is your name? ¿Cuál es tu nombre?
When. Ajá. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Where are you from? ¿De dónde eres? Who is that? ¿Quién es ese o quién es esa? Which is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Y why are you sad? ¿Por qué estás triste? Y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para practicar un poco el cómo se utilizan este tipo de palabras, y también es importante que en la materia pues vamos a estar viendo algunas cosas de gramática, pero lo que viene más fuerte son los tiempos verbales. O sea, el presente simple, presente continuo, pasado simple, pasado continuo y el futuro. Entonces, nos vamos a concentrar un poquito más en esa parte de los tiempos verbales y vamos a ver de forma muy sencilla cómo podemos ir haciendo oraciones en inglés para cada uno de estos tiempos verbales. Y lo importante es considerar que la clave está en... Espérame tantito, les voy a dar una. Y ustedes se van a dar cuenta que pues es más sencillo de lo que a veces creemos a la hora de estructurar oraciones escritas, porque vamos a ver que coincide mucho con el español. Nada más hay que tener en cuenta pues qué sujetos podemos utilizar, cómo son los pronombres en inglés, pero de ahí en fuera vamos a ver que las estructuras pues es sujeto, verbo y predicado. Ajá. Nada más que en lugar de utilizar palabras en español, las vamos a cambiar por palabras en inglés. Entonces vamos a pasar con el primer ejercicio donde nosotros tenemos que seleccionar la WH pregunta correcta. Ajá. Entonces, entonces, les decía que vamos a hacer un ejercicio donde lo primerito que vamos a hacer es seleccionar la WH palabra correcta. Entonces, aquí, espérenme tantito, lo que nosotros tenemos que hacer es entender el concepto de la pregunta. Entonces, con palabras clave vamos a ir descifrando cuál se utiliza. Entonces, la primera tengo el espacio y yo tengo de opción what, when o where. Ajá, es cualquiera de estas tres opciones. Y ya se me está dando la respuesta. Ajá. Entonces, les decía que muchas veces en la respuesta está la clave. La respuesta me dice, ajá, he is in France. ¿Alguien sabe qué es France? Francia. Francia. Ajá. Entonces, yo con solo esta palabrita clave, perdón, que yo sé que es Francia, me puedo dar una idea por qué estoy preguntando, ¿cierto? Y les pregunto, ¿estoy preguntando por tiempo? ¿Por la razón? ¿Por el lugar? Entonces me voy a mi tablita y checo cuál es la palabra clave para lugar y ustedes se deben de dar cuenta que es where, ¿cierto? Entonces, a veces, ajá, en este tipo de ejercicios,
Porque es muy difícil, digamos que pues en un mes aprender el idioma inglés, pero hay veces que con palabras clave podemos llegar a la respuesta. Ajá. Entonces, ahí va a ser where, que estoy intentando, espérenme tantito, irme al pizarrón para irlo haciendo con ustedes. Nada más ahí voy, ahí voy. Entonces, me va a pasar rapidísimo al pizarrón. Para que... Entonces, quedamos que la primera... ay, Dios. Me están preguntando por... Where is he? O sea, la traducción sería, por si alguien quiere ir anotando, ¿dónde está él? Y pues la respuesta es, él está en Francia. La siguiente, tenemos el espacio is that, y la respuesta, tenemos aquí una palabra clave que es table, que vendría siendo mesa. Ajá. Entonces yo como respuesta tengo, eso es una mesa. De opciones tengo what, que sería ¿qué es eso? When, que sería ¿cuándo es eso? Y where, ¿dónde es eso? Si se fijan, las tres quedarían bien para hacer una pregunta, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Dónde es eso? ¿Y cuándo es eso? Las tres, a la hora que traducimos, quedan perfectamente, pero yo les pregunto, si la respuesta es eso es una mesa, ¿cuál tiene más lógica? What. Entonces también hay que fijarnos en la respuesta, porque si bien todas quedan y nos dan una buena traducción, para la respuesta la correcta sería what. What is that? ¿Qué es eso? Eso es una mesa. Estas son las otras dos. Entonces tenemos espacio y she. She is my sister. ¿Alguien sabe qué es sister o la traducción de sister? Hermana. Ajá. Entonces, básicamente como respuesta tenemos que ella es mi hermana. Ajá. Entonces tenemos what, ¿qué es ella? Who is she? ¿Quién es ella? O when is she? ¿Cuándo es ella? Who? Who is she? Acuérdense, cuando preguntamos por una persona es Who is she? ¿Quién es ella? Ella es mi hermana. Y la otra que tenemos, tengo el espacio, is the exam. Entonces, exam es examen. Y la respuesta tenemos que it is at 1 o'clock. O sea, básicamente me están dando la hora, que es a la 1 en punto. Entonces yo les pregunto, ¿quién es el examen? ¿Cuándo es el examen? ¿Dónde es el examen? Nuevamente hay dos que suenan bien, ¿cierto? Que es cuándo y dónde es el examen, pero la respuesta me está diciendo que es a la 1 en punto. Entonces, ¿es cuándo o dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque como respuesta se me está dando un tiempo, no un lugar. Entonces sería
Maestra, ¿puede subir poquito la pantalla a las de arriba para copiarlas? Ahorita me regreso a las de abajo. Listo, maestra, gracias. Y lo que vamos a hacer a continuación, otro clásico ejemplo, más bien ejercicio con las WH preguntas, es donde me dan las palabras desacomodadas y yo tengo que acomodarlas en formato de pregunta. Entonces, para esto vamos a ver una pequeña estructura, que cuando hablo de estructura, porque vamos a estar viendo bastantes estructuras de la gramática en inglés, es esa estructura que a nosotros también nos daban en nuestras clases de español, donde nos decían, para hacer una oración tienes que tener sujeto, verbo, predicado. Ajá. Entonces, si ustedes siguen estas estructuras, no debe de haber falla cuando estén estructurando sus oraciones. Ajá. Entonces, déjenme, le tomo captura y la pego en el pizarrón para de una vez hacerla. Y entonces les digo que en esta actividad la saqué directamente de su libro. Lo que tenemos que hacer es acomodar nuestras palabras, que nos las dan en desorden, en formato de pregunta. Entonces yo les voy a pasar una estructura muy sencilla para formular preguntas con las WH preguntas. Ahí está. Entonces, el ejercicio me da palabras en desorden y yo lo que tengo que hacer es acomodar para formar una oración. Ajá. En este caso, tiene que ser una pregunta. Entonces, por aquí abajito voy a anotar la estructura más sencilla que nosotros tenemos que seguir y que esto nos va a ayudar para realizar este ejercicio. Sí o sí, mi pregunta, y ustedes se pudieron dar cuenta en el ejercicio de arriba, siempre inicia con mi WH palabra. Ajá. Cual sea when, why, what, siempre se inicia con esa palabra. Y eso a mí me funciona porque fíjense cómo las tengo en desorden y yo ya sé que en esta primera oración voy a iniciar con, esa va a ser la primera palabra que yo ponga, ¿cierto? En la segunda, ¿cuál es? Where, ajá, y en la última, ahí está. Entonces siempre inicio con mi WH pregunta. A esto le vamos a sumar el verbo to be. Que del verbo to be, yo creo que es importante retomarlo, aunque no venga como tal ya que lo estudiemos y se vea en este módulo, pero va a ser importante. Ahorita me regreso, para los que están aquí, ahorita me regreso. Pero necesito poner esta diapositiva.
para que la veamos y entonces podamos entender. No. El verbo to be, digamos que su traducción al español es ser o estar, es el verbo ser o estar. Entonces digamos que es el que utilizaríamos para hacer oraciones de yo soy adulto, yo soy ingeniero, yo soy alto. Ajá. Entonces, es el verbo to be y es importante que lo retomemos. ¿Ya lo están viendo? La diapositiva. Porque lo vamos a utilizar para algunos tiempos verbales. Ajá. Entonces, primero importante el verbo to be es el verbo ser o estar. Ajá. Entonces, si voy a preguntar algo es, ¿por qué está? Verbo estar, ¿cierto? ¿Por qué está lloviendo? Es un verbo. Es un verbo, ajá. El verbo to be es ser o estar, ajá. Entonces, se complica un poco porque tenemos tres formas para el verbo to be y lo podemos observar en la tablita, en nuestra segunda columna. Fíjense cómo tengo que el verbo to be puede ser am, are, is, son esas tres las formas. O sea, las tres son el verbo to be. Ajá. Que pues, si lo comparamos con el español, pues podemos ver que en el español hay también distintas formas para el verbo to be. O sea, para la primera persona del singular es yo estoy. Pero si cambio de persona, ellos están. Entonces, ¿sí o no que el verbo to be cambia? Bueno, el verbo estar en español cambia. Lo mismo sucede para el inglés. Tenemos tres formas de utilizar el verbo to be, que es am, are o is. Y lo importante es identificar el sujeto para quien lo tengo. Entonces, para eso tendríamos nosotros que retomar los pronombres personales, que los tengo pues en orden. O sea, primera persona del singular que es I, que sería en español yo. Ajá. Luego tengo la segunda persona del singular que es y en español tú. Ajá. Luego tenemos las terceras personas del singular que es he, she o it. Él, ella o eso o esa. Ajá. Y nada más acuérdense que it, ajá, el que tenemos por ahí, se utiliza para animales y objetos. Si yo voy a hablar del perro, si yo voy a hablar del carro, si yo voy a hablar de la computadora, utilizamos it. Es el pronombre personal que le corresponde. Ajá. Luego tenemos la primera persona del plural que es we, que sería nosotros. Tenemos la segunda persona del plural que sería ustedes, you. Y si se fijan, la segunda persona, tanto para el singular como para el plural, se escribe idéntico, ¿cierto? Y luego tenemos la tercera persona del plural que es they, que serían ellos o ellas. Ajá. Entonces tengo ahí todos los pronombres personal y su respectivo verbo to be. Ajá. Entonces, lo que me interesa ahorita absorber de esto y lo que me va a servir tanto para los tiempos verbales es, y me voy a pasar al pizarrón, se los voy a anotar ahí de manera muy sencilla, pues es que el verbo to be tengo I y le corresponde am. Ajá. Tengo he, she o it, que es mi tercera persona del singular y le corresponde is. Y todos los demás, que es you, we, otra vez you, uno es plural y otro singular, y they, les corresponde are. De manera resumida, el verbo to be vendría siendo esto. Y esto es importante porque dependiendo del sujeto que yo tenga, es el verbo to be que le corresponde. O sea, no me los pueden mezclar. A I, que es yo, no le puedo poner is o are. No le toca. ¿A quién le toca? Am. Y ahí lo tengo indicado. O sea, no los puedo mezclar. Y entonces, después de eso sigue el verbo to be. En la primera oración les pregunto qué tienen, am, is o are. En esta.
are. ¿Todos lo ubican ya? Aquí está mi verbo to be, ¿cierto? Para la forma are. Y ahorita vamos a ver por qué es are. Porque nuestro sujeto es plural. Ajá. Entonces, en el segundo, ¿qué tenemos? ¿Cuál verbo to be? Are. Y para el tercero, ahí está. Entonces, lo segundo que yo tengo que poner en la oración es el verbo to be. Lo siguiente que tengo que poner es mi verbo. Ajá. O sea, el verbo que me indica acción, porque el estar no me está indicando acción. O sea, necesito otro verbo que me indique acción, como jugando, ajá, trabajando. Entonces, después de eso sigue nuestro verbo, que debe de tener terminación ing. Entonces, está bien sencillo. ¿Cómo voy a identificar a mi verbo? Pues aquel que tiene terminación en ing. Ajá. Entonces, en este caso, para el primero, fíjense cómo tengo doing, terminación ing, ¿cierto? Para el tercero tenemos, para el segundo tenemos living, terminación ing. Ajá. Y para el último tenemos crying. Que en el primero, que es doing, para que vayan por ahí haciendo una lista de verbos, viene del verbo do, que es hacer. Living viene del verbo live, que es vivir. Y crying viene del verbo cry, que es llorar. La pregunta es, ¿por qué mis verbos tienen terminación ing? Porque los estoy conjugando. Ajá. La terminación ing en inglés es lo similar al español o es lo idéntico al español para darle terminación ando, endo, trabajando, llorando, corriendo. Ajá. Entonces, para aquí yo poder decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué está, o más bien aquí va a ser, dónde está viviendo? Ajá. Y en la última es, ¿por qué está llorando? Y lo último que nosotros vamos a colocar es nuestro sujeto. Vamos a colocar a nuestro sujeto. Que en este caso, para este sujeto tengo the girls, las niñas. Ajá. Por eso este está en plural. ¿Por qué? Porque mi sujeto es plural, las niñas. Luego, en el siguiente tengo they, que quedamos que they es ellos o ellas. Por eso también tengo are. Fíjense cómo aquí tengo que para they le corresponde are. Y luego en el último tengo the baby, el bebé. Que vendría siendo él, ¿cierto? Entonces le corresponde tiene is. Ahora sí, vamos a hacerlo, vamos a acomodar todos los ejercicios que tenemos. Aquí tenemos la estructura. Para el primero me dice que primero va el rosita. Nosotros ubicamos el rosita como what. Ajá. Entonces, what. Después me pide el azulito, que es el verbo to be. Nosotros identificamos are. Luego va el naranja, que nosotros lo identificamos como doing. Y luego va el amarillo, que en este caso mi sujeto está conformado por dos opciones. Primero va el artículo, que el artículo es como en español. ¿Cuáles son los artículos? El, la, las, los. Entonces aquí la traducción es las, y luego tenemos niñas. ¿Qué están haciendo las niñas? Fíjense cómo seguí la estructura. Rosa, azul, naranja y por último amarillo, y ahí no hay pierde. Siempre voy a seguir esa estructura. Vámonos con la que sigue. Primero, ¿quién ponemos? Y tú sí estás dando clases en inglés, Sí. ¿verdad? ¿Pero de argumentación? De inglés. De inglés. Ajá. Entonces, vámonos con la segunda. Primero ponemos la WH palabra que está en rosa, que ya la identificamos y quedamos que es where.
seguido de nuestro verbo to be, que identificamos como, seguido del naranja, que es el verbo con terminación ing, living, ajá, y nuestro sujeto, que en este caso es un pronombre personal, que es ellos o ellas. Y terminamos con nuestro signo de interrogación. Where are living they? ¿Dónde están viviendo ellos? Ujú. Y fíjense cómo es rosa, azul, naranja y amarillo. Quedó idéntico, ¿cierto? Nada más que pues van cambiando las palabras porque son distintas preguntas. Vámonos con el último. Iniciamos otra vez con nuestro WH palabra, que sería why, ¿cierto? Why, seguido del verbo to be, que en este caso la forma del verbo to be es is, seguido de nuestro verbo con terminación ing, que es crying. Luego nuestro sujeto, yo les dije que primero va el artículo, mi artículo es they, y luego ahora sí, el sujeto que es they. Why, rosa, y azul, crying, naranja, y nos queda the baby. Why is crying the baby? ¿Por qué está llorando el bebé? ¡Mande! Y entonces fíjense cómo todos nos quedaron con la misma estructura, no hay pierde. Entonces vamos a seguir avanzando, para eso me voy a pasar a la presentación. Maestro, el primero que dice, ¿Cuál primero? en the what are doing. ¿Qué están haciendo las niñas? ¿Qué están haciendo las niñas? La siguiente es ¿dónde están viviendo ellos? Y la última es ¿por qué está llorando el niño? Entonces nos vamos a pasar a los entre temas de temas vamos a ir viendo vocabulario. Que el vocabulario pues nada más es tener la palabra en español y su traducción al inglés. Entonces su libro también viene con bastante vocabulario, y recuerden que el vocabulario a final de cuentas sirve para, a la hora que me pongan un ejercicio, así como ustedes me dijeron, sister es hermana, ustedes pueden ir identificando más palabras a la hora que tienen el ejercicio y poder a lo mejor de esa forma deducir la respuesta del ejercicio. Entonces tenemos aquí algunos que son de climas, y básicamente lo que nos está dando su libro, o lo que no, el vocabulario que podemos encontrar en su libro, es para describir el día. Entonces, para yo poder decir, está lluvioso, está soleado, está nublado, y así como me da las palabras claves, que es rainy, sunny y cloudy, y ahorita vamos a ver otras dos, me da los adjetivos, que acuérdense que los adjetivos nos sirven para describir, ¿cierto? O sea, los adjetivos en español es eso de bonito, feo, alto, chaparro, blanco, negro. Entonces, estos también son adjetivos porque me ayudan a describir el día, ¿cierto? El poder decir, está lluvioso, está soleado, está
bueno, está soleado, no sé cuál me faltó de mencionar, pero yo puedo utilizarlos como adjetivos y entonces me da los dos adjetivos que se utilizan en inglés, que aquí está medio complicado porque les digo que la materia es continuación de otra materia, pero cuando hablamos de adjetivos en inglés, sucede lo mismo en español. Tenemos los que utilizamos como comparativos, o sea, para comparar dos. Es decir, yo soy más inteligente que mi hermana. Ajá. O yo soy más alta que mi hermano. Y está el superlativo, que es el que utilizamos para comparar al más. O sea, decir, el río Amazonas es el más largo del mundo. Ahí estoy diciendo que el Amazonas es el más de todos, ¿cierto? Entonces, comparativo sirve para comparar a dos. Y el superlativo sirve para hacer referencia de que es el más de la característica que yo estoy describiendo, sea inteligente, sea alto, largo, bonito. Ajá. Entonces, ahí tengo, o el vocabulario me da el comparativo y el superlativo. Ajá. O sea, me da para yo poder hacer oraciones cuando comparo dos, que pudiera hacer. Hoy está más lluvioso que ayer. Ajá. Y me da también el superlativo, que a lo mejor yo pudiera decir, hoy es el día más lluvioso del mes. Estoy diciendo que hoy es el más lluvioso de un montón de días. Entonces, nada más ahí es importante que su comparativo es el que termina en IER, ese es su comparativo, y el superlativo termina en EST. ¿Sí se fijan cómo para cada uno tienen con terminación IR? Tienen Rainier, Sunnier y Cloudier, ¿sí? Ese es su comparativo. Y el superlativo es el que termina en EST. Que si más adelante viene que veamos más detallado en su libro cómo hacer oraciones comparativas y superlativas, pues utilizaremos estos adjetivos para hacer oraciones en inglés. Ajá. Por lo pronto, pues ahí está el vocabulario, pues es que nos llegara a tocar una palabra similar en el examen, ustedes sepan. Entonces, acuérdense, bueno, ahí se los pongo con imágenes, que es rainy, lluvioso, sunny, soleado y cloudy, nublado. Ajá. Y tenemos otras dos palabras, ajá, que también están relacionadas con los climas, que es cuando está ventoso, ajá, y cuando está nevando. Igual fíjense cómo viene su comparativo y su superlativo. Ajá.